Ahora sí, bienvenido Rosendo, gracias por venir. No, gracias por invitarme. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. 19 días para las PASO. A veces uno dice la PASO, pareciera la elección definitiva, pero termina la PASO y tenemos un tiempo muy importante para votar de verdad. Para votar de verdad. ¿Cómo estás viendo este escenario? Bueno, ¿Tan polarizado? Voy al punto que voy a decir. En realidad la PASO no está decidiendo nada porque las 10 fórmulas van con fórmula única. Claro. Pero, ¿no es cierto? Esta es la tercera elección presidencial con PASO. Y la tercera, porque la primera fue el 2011, después el 2015 y esta es la tercera. Ajá. Los resultados de las PASO en realidad no deciden nada, pero generan efectos políticos y hasta pueden generar efectos económicos. Si la primera de PASO fue el 2011, sumaron los dos primeros 62. ¿Ahí quiénes eran? ¿Cristina? Y Wiener. Ah, y Wiener, claro. 62, 2011. Exacto. La segunda de PASO fue el 2015, ¿no es cierto? Macri y Scioli sumaron 68. Ajá. Vamos a una elección donde probablemente Macri, ¿no es cierto?, y Fernández sumen aproximadamente 80. Es decir, 62, 68, 80. Hiperpolarizada. Hiperpolarizada. Hiper. Yo ese es el término que uso, hiperpolarizada. Número uno. Ahora, ¿dónde veo que va a estar el punto que se va a seguir con más atención? ¿Cuán cerca del 45% en las PASO quede una u otra alternativa? Ajá. Porque el 45 se gana por un voto. Claro. O sea, vos tenés 45, No, ganaste por un voto. un voto y sos presidente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos dos de 80, Sí. promediamos dos de 40, pero puede haber uno de 43 y otro de 37. No sé si... Exacto. Ahora, si alguien sacó 43 en las PASO, después hay un detalle que es el descuento del voto en blanco. ¿Viste? El voto en blanco se cuenta en el porcentaje de las PASO y no se cuenta en primera y segunda vuelta. Claro. Por lo tanto, te aumenta la posibilidad de llegar al 45. Sí, si alguien saca 43, va a haber un efecto político importante. Es casi 44 y medio. No sé si me entendés cuál. Porque por lo general se está mirando la diferencia en puntos. Pero acá, acuérdate que decir, esa noche lo que vamos a estar mirando, sea Macri, ¿no es cierto?, o sea Fernández. ¿Quién está más cerca del 45? Del 45. Porque si vos quedás 1, 2, 3 puntos abajo del 45, que con la hiperpolarización es posible, quedás muy cerca de ganar en la primera vuelta. En la elección, propiamente dicha. Claro, porque la diferencia va, si era como la primera PASO, sumaban 62, una diferencia de 5 puntos, no te digo que es irrelevante, pero es una diferencia que tenés mucho más votos para revertirla. Y hoy ¿cómo ves a Fernández quieto y a Macri subiendo, a Macri quieto y a Fernández bien? No, a ver, vos fíjate, viste, La Nación publicó un resumen de 11 encuestas y caí uno de 21 encuestas. Sí. Con lo cual hemos tenido ayer, viste, una cantidad de... Bueno, ¿qué es lo que tenía? Voy a decirte algo obvio. Desde que el dólar, y acá la borda, ¿no es cierto? Acá, algunos meses atrás, conversábamos, ¿cuál es la estrategia del gobierno? Primero, dólar estable. Lo más importante... La ley de oro. Esto, ¿no es cierto? Después, la corrupción del kirchnerismo. Y tercero, la obra pública. Pero la primera era el dólar estable. Desde que el dólar está estable, digamos... 12 semanas. Claro. Ahí donde Macri empezó a cortar la distancia, ¿no es cierto? Y para mí tiene muchísimo que ver con ese dato de la economía. Porque la primera encuesta lejana, pero que armó revuelo en Wall Street, era aquella de 9 puntos, ¿no? Sí, ahora, yo también te voy a decir lo mismo. Te voy a decir esto. A ver. A veces le dan demasiada importancia a las encuestas en un momento donde las encuestas son más relativas que antes. No sé si los electorados son más cambiantes y cuando vos lo analizás en el mundo, vos lo que te das cuenta que los electorados son cada vez más imprevisibles. Exacto. ¿Viste? Vos tenemos neurociencias para prever conductas que hace 10 años no teníamos. Big Data, que hace 10 años no teníamos. Algoritmos con inteligencia artificial que no teníamos. Entonces, y sin embargo, todo esto te permite prever la conducta de un consumidor con mucha exactitud. Pero no te permite prever la conducta de un votante. Y podríamos dar múltiples ejemplos. El Parlamento Europeo a fin de mayo, la elección más grande de Occidente. Nadie previó que los verdes salían segundos en Alemania. Exacto. Por ponerte un ejemplo. ¿Y hoy el escenario cómo es en Argentina? Porque las dos fuerzas son conocidas. Los actuales y los que pasaron hace muy poco tiempo. Y la gente lo sacó y la gente se desilusionó con los actuales. ¿Cómo ves la cabeza hoy de la Argentina? Porque la tercera fuerza, leí ahí la baña que dice, yo no creo en las 14 encuestas que están dando vuelta porque le dan realmente muy mal. Bien, a él, la experta, todos le dan números muy bajos. Lo que dice la baña en alguna medida es cierto en este sentido. El 40% no quiere votar a ninguno de los dos. Claro. Pero después, puesto en la opción, por esto se llama la polarización, esto se va
digamos, hay un 40% que no quiere votar, pero ya hay un 20%, la mitad de esto que está. Que ya eligió por Alberto o por Macri. Mira, yo creo que lo que te hago es una explicación un poco cínica, pero es lo que está sucediendo. Hace un par de meses, el New York Times publicaba una nota que decía, ¿cómo puede ser un candidato ganado en la Argentina alguien que tiene 12 causas en la justicia federal y 5 pedidos de prisión preventiva? Sí. El mismo día, el diario El País de España publicaba una nota donde decía, ¿cómo puede ser reelecto un presidente como Macri con el fracaso económico que tiene? ¿Viste? El mismo día, dos visiones, pero una visión en alguna medida te explica la otra. Claro. Una visión te explica la otra. Y además los dos con un altísimo rechazo en la imagen positiva. Claro, pero yo te digo lo siguiente, vos me decís, la fotografía de hoy, te doy la impresión, y además, como te digo, tenemos una cantidad de encuestas difundidas, es que Fernández tiene alguna ventaja, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos. También, que Macri ha ido acortando esa distancia. Ahora, ¿ese nivel de indecisos puede traducirse en un alto nivel de abstención? A ver. O en la Argentina no hay tradición, porque el voto es además obligatorio. Sí hay una realidad. En las PASO vota menos gente que en la primera vuelta. Sí. El voto es obligatorio igual, pero en las PASO, si por ejemplo la elección del 2015, votó 81 en la primera vuelta, 75 en las PASO. 6 puntos más fueron a votar. Y esto para el gobierno es un punto importante. Es mucho. El gobierno tiene la hipótesis, ¿no es cierto?, de que ese votante poco interesado, poco comprometido, va más, llamémosle, al oficialismo que a la oposición. Fueron 6 puntos. A lo mejor es un poco menos porque me parece que en este momento hay una estrategia del gobierno para hacer que esa gente vaya a votar. Claro. Pero el problema que vos tenés hoy en todo el mundo es lo que yo llamo el voto blando, no el voto indeciso. A ver. Blanco. Blando. Blando. El voto blando es alguien que hoy está votando a uno y mañana cambia al otro. No sé Pero te cambian de Macri a Alberto y de Alberto a Macri así porque sí. No. Sí. El voto panqueque sería. Sí, por eso las elecciones son cada vez menos previsibles en el mundo. No sé si claro. Bueno, el Brexit, el proceso de paz en Colombia, todo sorprendente. no sé si podríamos poner... También. Sí, digamos, además, faltan 3 meses para la primera vuelta y 4 para la segunda vuelta. Claro. En ese plazo, alguien puede cambiar de voto 2, 3, 4 veces. Cuidado, no. ¿No es cierto? Rosendo, mencionaste ejemplos que son interesantes porque hubo alguna interferencia, cibernética, si querés llamarla de este modo, estimulando un voto u otro. En el caso de Europa, en el caso de Italia, digamos, en el caso del Brexit. Brexit se definió por 600.000 votos y fue toda una serie de mensajes atemorizando a la gente que vivía en el interior de Gran Bretaña sobre el tema de la migración. También en Brasil. Escucharon lo siguiente, en la elección del Parlamento Europeo, ¿quién salió primero a fin de mayo? El señor Farage con el 30% de Nigel los votos. Farage, Claro. sí. No, o sea, es decir, la elección del Parlamento Europeo te ratificó el Brexit. Sí. No sé la si elección de Boris Johnson confirma los hechos, definitivamente. los votos y la situación política te va confirmando que ese Brexit, ¿no es cierto?, en realidad representó lo que genuinamente el electorado inglés estaba pensando. Estaba buscando. ¿No es cierto? Por eso los anti-Brexit en ningún momento forzaron otro referéndum. No sé Vos si- hablás del voto blando. Interesante. ¿Hay un voto también que dice el voto de la vergüenza, que no dicen a quién quiero votar? Puede Porque ser. también los sistemas Tipo son... Menem, voto Menem. En Claro, 90, claro, del claro, son 95. un poco antiguo. Yo cuando estuve, hará un mes disculpame, que estuve con la laringitis en casa y estaba con el teléfono de línea, me habrán hecho 8 encuestas. Que por ejemplo el celular no te llama y te dice, disculpe, son 2 segunditos. Y es una encuesta de 15, Está bien, 20 minutos de bueno, estar pará, apretando pará. si la querés hacer. Yo las hice por curiosidad para ver cómo Yo era. te voy a decir lo Es un siguiente. sistema viejo también. No, el teléfono, a lo sumo contestan cuatro preguntas la gente. Y corta. Contesta 3. Claro. 4 como mucho. Sí, esta es la realidad. Claro, 10 minutos dura. Es un domingo Por eso, lluvioso. antes de las encuestas, cuando eran presenciales mayoritariamente, el ser encuestador era un oficio. Tocabas el timbre, tenías que generar cierta confianza, te hacían vender, pasar, claro. te sentabas a tomar un Vender mate y aspiradora. durante 45 minutos te contestaban un cuestionario de 40 preguntas. Claro. Hoy en día por teléfono, mismo por internet, la gente no está acostumbrada a contestar cuestionarios largos, sobre todo sin una motivación, ¿viste? Exacto. O un interés. Entonces la tecnología abarató mucho los costos, pero hizo perder Calidad. precisión Calidad. en cuanto a la información. Y Pero los los votantes los focus no reemplazan eso. no lo reemplazan. Por eso es lo que yo te digo, si vos revisás países que tienen muchísima más información, el Brexit,
¿Viste? Los bancos ingleses, para los cuales el Brexit era fundamental, ¿no es cierto? Y ahora es una tragedia. Ahora es una tragedia. Era fundamental, ellos decían, ¿no es cierto? Bueno, a ver, ¿qué pasó? Teníamos todas las encuestas, teníamos todos los expertos, teníamos el Big Data como nadie antes usó para prever una elección. Sí. Y teníamos las apuestas, porque sabes que en Inglaterra también las apuestas, bueno, exacto. Absolutamente. y nos equivocamos teniendo estos 4 elementos diciéndonos que el Brexit iba a ser rechazado. Y digamos, es decir, entonces lo que vos hoy tenés, ¿no es cierto? Es decir, los partidos son más débiles, las lealtades políticas son menores, cambiantes. la gente es más cambiante y la gente está con más bronca que antes. Estoy hablando del mundo. Exacto. No Y estoy hablando- yendo a la Argentina, y Willy también, Sí. ¿ustedes notan que hay un voto únicamente desde la economía o la gente utiliza algún otro tipo de valor a la hora de A votar? ver, yo te diría que la economía pesa, pero es relativa. Si fuera solo la economía, Macri no tendría habría chance. sido Y Macri electo tiene también. chance. Pero también el Rosendo es economía a futuro, lo que espera que pase con la economía del votante Claro. a futuro, no solo más que el pasado también, ¿eh? Sí, pero yo te voy a decir lo siguiente. Acá hay una... O sea, nadie bate por el pasado, ya pasó. Pero sí, él sí, dice, este sí, me pero- entierra más, Macri me entierra más, no lo voto. Está bien, pero vos vas Cristina viendo me salva, lo voto. los números de consumo, lo que te dicen es que los números de consumo, No levantan. la gente... No, pero no eso está- de vuelta, eso es pasado. Pero si la Está gente bien. empieza a ver que a futuro puede ser que esté mejor, Yo digo lo siguiente, la gente, es decir, el que piensa que a futuro está mejor, es quien está predispuesto. Pero te dejo ejemplo por el cual creo que la economía es relativa. El voto joven es muy pro Cristina. Sí. Y el voto grande. El voto dicen adulto que, mayor es muy pro claro, más para el gobierno. Macri. ¿Esto es un voto económico o es un voto que tiene otro tipo de valores? No sé si... Sí. si Ah, me ok. entiendes. por eso le gustó ayer, estuvo en la provincia. Claro, es decir, por el los voto jóvenes. joven está ahora. ¿El voto joven está volcado por razones socioeconómicas? No, está volcado por otro tipo de valores culturales. A su vez, el voto del adulto mayor, los electorados van envejeciendo cada vez más en todo el mundo. Y Guarda, el voto de los grandes pesa cada vez más. Menos natalidad y más Claro. y expectativa ahora, de vida. ¿cómo va a pesar a tu criterio el tema de la corrupción? Es decir, en 2015 pesó más que la economía el voto a favor de Macri. Ahora, los juicios, los llamados cuadernos de la coima, todo eso, ¿cómo pesa en una economía que va Dos mal? cosas. Para mí, el 2015 la economía para Macri no jugaba. ¿No? No jugaba. Para él. Claro. Él no estaba, no jugaba. Ahora, la corrupción pesa mucho en el voto hoy. Si no, no habría explicación. Vuelvo al enfoque del New York Times y del País de España. Si no fuera por la corrupción, con el resultado en pobreza, desempleo, inflación, Macri no podía No hay ganar la forma de. elección. Exacto. Es decir, entonces, yo creo que... O por esa polarización Macri-Cristina. Claro, pero ese factor juega en este punto. Es decir, ganar una elección con esta economía no es fácil en ningún país del mundo. Y en parte Es Macri insólito. la puede ganar porque tiene enfrente una alternativa con una vulnerabilidad muy importante que es exactamente la que vos decís. Ujú. Las terceras fuerzas, ¿cómo las ves? Mirá, ¿No llegan a 2 dígitos? Desanimados. Mal, yo ¿no? creo que es posible que ninguna llegue a dos, ¿viste? Seguro. A 2 dígitos. La polarización, ¿no es cierto? ¿Viste? Se va imponiendo. Pero cuidado, si vos tenés una elección, viste que ya las pasos te dicen 44-42. 43-40. Qué difícil Pará, ir Pero a la otra, cometieron ¿no? muchos errores las terceras fuerzas, de Claro. idas, vueltas, se disolvieron, se Sí. ¿Qué es armaron, lo que te quiero fueron, decir? Esos vinieron. 4 puntos que puede tener la izquierda, 3 puntos, esos 4 o 5 que puede tener el centro derecha, los 8 que puede tener la Baña, no sé, Sí. por poner un ejemplo, ahí va a empezar a jugar un papel muy... Porque eso lo más probable es que se distribuya. Porque, ¿O no? Claro. Bueno, Si van a balotaje. cada caso es un caso particular de esos 3 electorados. Pero ¿no te dio la sensación de que en la tercera fuerza, digamos, la verdad no surgió nadie carismático o con empuje o nuevo? Porque, digamos, la Baña carismático es -10 y tampoco hubo alguien nuevo con empuje, ¿no? Pero a ver, yo creo que el tercer espacio se desarticuló no por falta de candidatos, sino por falta de estructura y organización. Y de confianza entre ellos. Sale Pichet. ¿Viste? Sí, pero eso fue después. Primero tenían 2 candidatos, Massa y Labaña, 2 candidatos que podían ser. Pero uno se fue con Cristina antes que se desarme. La Baña lo que hizo Y interna. Labaña, toda bueno, esa y entonces historia, ¿no? quedaste ahí. Y después entonces Pichetto se fue con Macri. Claro. Es decir, y Urtubey se fue con Labaña. Es decir, ahí lo que faltó es una articulación política. Y falló para mí el articulador político que era Schiaretti. Schiaretti. Claro. ¿Te acordás que el 12 de mayo, al ganar, hizo un discurso
de un líder político y después se fue a Europa. ¿Te acordás que decía, el peronismo será republicano o no será? Pero él ¿Te acordás que era la definición? Exacto. Pero advirtió que no se se iba a meter en sí, eso. Sí, bueno, pero tenía todo el poder, la fuerza. Él ese día dijo, él hizo un discurso el 12 a la noche, donde dijo, ¿qué tiene que ser el peronismo? ¿Verdad? Sí. Exacto. Yo creo que ahí empezaron a jugar otros factores que, bueno, pero faltó el que articule. La última por hoy, ¿qué panorama estás viendo en el país? Porque la batalla grande es la provincia de Buenos Aires. Según el oficialismo, están 4, 5, 6 puntos abajo, sostienen. Vienen en la provincia mal en el conurbano, fundamentalmente, pero después hay otras provincias que juegan mucho. Y el oficialismo dice, estamos bien en Mendoza, estamos bien en Entre Ríos, Córdoba siempre es muy positiva, pero ahora no está Massa, que en aquel momento llevaba una porción importante de puntos. ¿Qué estás viendo en el país? Mirá, lo que estamos viendo en el país, hoy lo que uno está viendo es eso, ¿viste? Una polarización muy fuerte, una ventaja no irreversible por parte de Fernández, te subrayo este tema, y una polarización que me parece que el escenario de segunda vuelta lo va a alejar. Necesariamente lo va a alejar. Donde vos me decís por distrito, sí, uno puede hacer un análisis. Córdoba está volcado para Macri, Entre Ríos no lo veo tan volcado para Macri. Santa Fe, ¿cómo lo ves? Santa Fe, porque tiene un gobernador ahora peronista. Y yo lo veo dividido Santa Fe, ¿viste? Mendoza y Córdoba me parece que claramente están para el lado de Macri, pero está más... El norte le va bien a el punto es que, digamos, el peronismo va a ganar el conurbano. El tema es por qué diferencia. Claro. Si el peronismo gana el conurbano por 5 puntos, eso no impide que gane Macri. Si la diferencia en el conurbano es 10, 12, 14 puntos, ahí se te complica porque es el 25. Es decir, para mí el tema de Macri no es ganar o perder el conurbano. Es cuál es la diferencia que hace el peronismo en el conurbano. ¿Y a Vidal Kicillof cómo los ves? ¿Dependiendo de Macri y Cristina o puede haber un corte ahí? No en este sentido. A ver, hablando, es decir, Cristina Kicillof lo ayuda. Macri a Vidal no lo ayuda. No, claro. Son distintos los activos que... Macri hunde a Vidal y Vidal lo levanta a Macri. Yo no diría hunde. Sí, lo que te diría que el nivel donde Macri tiene peor imagen es el conurbano. Que justo, ¿no es cierto? Por eso vos fijate esta semana, qué es lo que hacen los 3 lugares que va Macri. Claro, exacto. Bahía Blanca, Mar del Plata y en Córdoba, ¿dónde va? San Francisco y Río Cuarto. Ajá. No va a Córdoba. Capital. Yo te diría que es todo. Son lugares donde Cambiemos gana. Y ahí va. Ahí va. Bueno, caballero, muchas gracias como siempre. Claro, como siempre, Rosendo. Un grande. Faltando 19 días para las PASO.